Bueno, gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Amén. Sean bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Creemos que siempre Dios está obrando y se está moviendo, y Él tiene siempre cosas tremendas para cada familia, cada persona. Y queremos darle la bienvenida, que se sientan en casa. También tenemos por ahí algunos hermanos que no están acá. Andan algunos, están orando por las diferentes familias. Algunos se enferman con el cambio de clima, otros están fuera, así es que vamos a continuar orando por todo. Amén. Amén. Pero nosotros estamos acá porque Dios ha sido bueno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él ha sido bueno y quiero animarlos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar en el libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10 de segunda de Corintios. Y vamos a hablar algo muy interesante hoy. Cuando usted tenga ese libro, se coloca de pie por respeto a la palabra y vamos a leer el consejo de Dios y vamos a estudiar. Amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, porque aún me gloriaré algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Padre, queremos darle gracias por su bendita palabra, queremos darle honor y gloria a su nombre, y queremos pedirle, Señor, que su Espíritu Santo nos ministre hoy, que su Espíritu Santo hable a nuestra necesidad, a nuestro corazón, y que de este lugar podamos salir bendecidos, animados, corregidos, confrontados, sabiendo que hemos estado delante de su bendita presencia y que usted está obrando en nuestros corazones. Muchas gracias, quédese con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos. Muy bien. Si usted quiere colocar un título a este tema, le pusimos Armados para la batalla. Cuando Pablo inicia, más bien la sección última de esta carta, los 3 últimos capítulos, para cerrar este mensaje que Pablo está trayendo a la iglesia en Corinto. Benjamín lo mencionaba, la iglesia en Corinto era una iglesia con muchos problemas. Todos sabemos que hay problemas por todos lados, ¿cierto? Pero en esta iglesia había muchos problemas porque era una iglesia inmadura. No habían crecido, no habían madurado, y a causa de eso, usted sabe ¿qué hace un niño, cierto? ¿Qué hace un niño? Un niño se pelea, llora, grita, hace tantas cosas, ¿no? Porque es un niño. Así es también el cristianismo cuando es inmaduro. Se comportan las personas como niños.
y ellos se pelean, ellos lloran, ellos tienen tantas cosas, ¿no? Pero por esa razón, los ojos del Señor están en tu formación y en tu maduración. Es muy importante que nosotros continuemos creciendo y madurando. No sé si alguien necesita Biblia. Este es el momento donde podemos darle una Biblia, o necesita, todos tienen Biblia. Es muy importante que estemos en la palabra. Entonces, por esa razón, vuelvo a repetir, el Señor tiene colocados sus ojos sobre las personas para que ellos continúen siendo crecientes, porque a medida que tú creces y maduras, serás usado por Dios para cumplir sus propósitos. Y qué tremendo es reconocer y darnos cuenta que Dios nos ha llamado, nos ha colocado para que seamos colaboradores con Él en lo que Él ha planificado. Amén. Muchas veces pensamos que estamos acá por casualidad o no. Dios no es de casualidades. Dios es de propósitos. Amén. Y Él tiene un propósito para tu vida. Pablo entonces está tratando con esa problemática, y lo que ocurría acá en la iglesia en Corinto es que había a muchos maestros o malos maestros infiltrados dentro aún de la iglesia, y ellos, una cosa que comenzaron a hacer es querer desacreditar y querer colocar una mala imagen acerca de aún del apóstol Pablo. Y ellos empezaron a decir ciertas cosas que no eran muy buenas para que la integridad de Pablo estuviera comprometida. Y él, los últimos 3 capítulos, se dedica a presentar una defensa frente a esas acusaciones que ellos estaban haciendo. Pero él usa algo muy importante que de nosotros debemos entender. ¿Cómo es que nosotros nos debemos manejar y conducir en la vida espiritual que Dios nos ha entregado? Y eso es muy importante, porque muchas veces de nosotros, si no entendemos esto, podemos andar militando o andar operando como se mueve el mundo o como opera el mundo. Y nosotros no hemos sido llamados a vivir como vive el mundo. Hemos ido a vivir una vida diferente. Y eso es muy importante, saber cómo es que se debe vivir esa vida, qué herramientas Él nos ha entregado, qué armas Él nos ha entregado para que en esta batalla que tenemos nosotros podamos terminar la carrera bien. Amén. Entonces, rápidamente solamente les quiero decir que 2 cosas que hizo él rápidamente, Pablo, ahí en la introducción de los primeros versos. Él puso una defensa frente a su reputación como siervo de Dios. Él en los primeros versos, él dice de esta manera: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Note qué manera él de defender. Él no vino golpeando a las personas o colocándose como la autoridad que él tenía para usar esa plataforma y lastimar a las personas. No, él con un corazón humilde, con un corazón tal vez dolido por lo que estaba escuchando. Y la otra cosa que él hizo es defendió su autoridad como apóstol de Jesucristo. Él defendió su autoridad. Él dijo: mire, realmente yo soy un siervo de Dios y soy llamado por nuestro Señor Jesucristo para que yo funcione como un apóstol. Entonces, esas son las 2 cosas que él defiende. Y él usa 3 cosas muy importantes. Se usa mansedumbre, gentileza y humildad. Mansedumbre, gentileza y humildad para poder confrontar y corregir a estas personas que estaban hablando mal de él. ¿Qué usamos nosotros cuando hablan mal de nosotros? Es lo que podemos aprender. Él usó gentileza, mansedumbre, humildad. Entonces, solo quería darle la introducción, porque no es lo que vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar específicamente del verso 3, verso 4 y verso 5, y aún el verso 6. Y vamos a leerlos. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Por eso le coloqué el tema de armados para la batalla. Pablo hace aquí algo muy importante. Él dice, mire, ustedes me están atacando, ustedes están hablando de estas cosas de esa manera, y yo quiero tomar esa plataforma para enseñar un principio espiritual, algo que es muy valioso para el cristiano. Y él le comienza de esta manera, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros humanamente nos conducimos en este cuerpo físico, porque es lo que nos ha entregado el Señor. Pero no necesariamente necesitamos militar en la carne. Y eso tenemos que tenerlo muy definido en el corazón. Muchas veces nosotros podemos pensar que bueno, como estamos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo corrompido, ¿cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que en la redención y en lo que Dios ha hecho para redimirnos, aún este cuerpo está corrompido? No ha sido redimido aún. Y mientras estamos acá, tenemos que estar luchando con esto. Además que esa naturaleza que está en nosotros aún, es una naturaleza que está caída y que está viciada. Y tiende continuamente a estarnos jalando, a estarnos llevando. Como está viciada, intenta presentando los malos deseos, la concupiscencia que existe en nosotros mismos, y continuamente es una guerra entre nosotros mismos, ¿cierto? A ver quién se levantó esta mañana y no, tal vez tuvo hasta un mal pensamiento. Eso es la naturaleza caída en el ser humano. Pablo la explica de muchas maneras. Él dice que esta naturaleza es una podredumbre, lo que él dice, y está conectada con los deseos del ser humano de una manera increíble. Entonces está siempre en contra de nosotros. Capítulo 8 del libro de Romanos nos explica de qué manera se conduce esta naturaleza que existe en nosotros. Y está hablando del hombre carnal y del hombre espiritual. Usted lo puede leer todo el capítulo y va a encontrar unas cosas tremendas. Pero yo se lo voy a parafrasear. Ahí nos enseña en los primeros versos que esta naturaleza caída y esta naturaleza carnal, primeramente, no puede agradar a Dios. No la puede agradar porque no se sujeta, tampoco puede sujetarse. Es algo terrible. Y está en contra de la voluntad de Dios. No se puede sujetar, como dice. Mire, leamos un poco regresemos un poco para que veamos. Romanos en el capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando. Bueno, vamos al verso 4. Porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los deseos de la carne piensas en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, esa naturaleza caída en nosotros, podemos encontrar que es imposible. Es imposible que se sujete a Dios, porque no puede hacerlo. Es una naturaleza que está dañada, está quebrada, y existe en todos y cada uno de nosotros. Entonces, por esa razón, Pablo está hablando de esa realidad. Porque aunque andamos en esta carne, él dice, no militamos según la carne. Y eso es muy importante que hagamos una distinción. Porque de lo contrario, nosotros nos encontramos en vivencias
que no agradan a Dios, tomando decisiones que no son las decisiones que quiere el Señor. Entonces encontramos que esa naturaleza pues es una podredumbre, es algo tremendo. Nosotros sabemos que el mundo tiene un sistema de valores. Sabemos que las armas que usa el mundo son muy diferentes. Yo coloqué algunas cosas que nosotros podemos encontrar, de qué manera el mundo opera y las cosas que usa el mundo para operar. Y son muy interesantes, esas son las armas que usa. Es más, déjeme decirle que nosotros las usamos por mucho tiempo. Por ejemplo, calumnias. Esa es un arma que usa el mundo, el sistema del mundo, el valor del sistema. Mentiras, manipulación. Esas son las armas que se usan cuando la persona está operando en su carne. Y ustedes saben que normalmente esas cosas generan mucho daño. Destruyen personas, lastiman hogares, aún los niños son afectados. Y por esa razón Pablo está haciendo una distinción. Él dice, aunque estamos en esta carne, las armas que nosotros usamos no son las armas carnales las que estamos usando. Yo le pregunto a usted, ¿qué armas está usando en estos días? Es muy importante. Sabemos nosotros que hay armas de fuego, hay cuchillos, hay todo tipo de cosas, y eso es lo que hace el mundo, así se conduce. ¿Por qué razón? Porque este mundo y su sistema lo orienta el mismo diablo. Está orientado por el diablo. Si usted cree que allá afuera el sistema está orientado por... No, es el diablo el que lo orienta. Y él marca pautas. Él tiene un valor de sistema y así opera las personas. Y agréguele la naturaleza caída en nosotros. Esas dos cosas juntas destruyen al ser humano totalmente. Entonces, por esa razón, lo inducen al pecado. La naturaleza caída está inclinada y viciada para el pecado. Amén. Entonces, Pablo dice de esta manera, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a hablar un poquito de esto, porque esto es muy importante. ¿Qué es una fortaleza? Yo le voy a dar una definición muy sencilla que se encuentra, tal vez lo puede encontrar en un diccionario, en cualquier, pero es muy fácil de entender. Dice, es una mente impregnada de desesperanza que hace al creyente aceptar como algo inmutable lo que sabe que es contrario a la voluntad de Dios. Una fortaleza. Entonces, déjeme explicar cómo trabaja esto. Nosotros somos orientados normalmente por dos cosas en esta vida y somos influenciados y afectados tremendamente. Una es la cultura y la otra es nuestra familia. Nosotros venimos de una cultura donde hay un sistema de valores también y nosotros aprendemos de ahí. Por eso es que usted encuentra las diferentes personas de diferentes países que tienen costumbres diferentes, porque vienen de una cultura donde se aprendió ciertas cosas y de ahí aprendimos nosotros. También nuestra familia, cada familia es diferente, tiene costumbres diferentes y de ahí aprendemos también. Entonces empezamos a tender a depositar en nuestro corazón y en nuestra mente una estructura donde nosotros aprendemos de ahí los valores y los principios. Entonces, algunos se convierten en unas grandes tradiciones. Y así es como el hombre empieza a ser orientado. La problemática está acá, que muchos de esos valores y principios
no necesariamente son buenos, sino están en contra del consejo y de la autoridad de Dios. Sin embargo, se nos ha enseñado esas cosas y se ha formado una estructura y unas fortalezas en la manera de pensar y en la manera de que se conducen las personas. Y cuando venimos a la palabra de Dios encontramos que hay un choque entre lo que se nos había enseñado y lo que dice Dios. Y entonces empezamos a ser confrontados. Y empieza la palabra de Dios y el consejo de Dios a derribar las fortalezas que están en nuestra manera de pensar de una manera extraordinaria. Por eso una persona que no tiene tiempo para estar en la palabra de Dios, que tal vez su prioridad es otra cosa, ¿cómo será corregido? ¿Cómo será cambiada su manera de pensar? ¿Cómo será su manera de conducirse? No podrá ocurrir de esa manera. No hay otra cosa que pueda cambiar la mente y el corazón de un hombre, solo el consejo de Dios. Fuera del consejo de Dios no hay más. Entonces, Pablo está hablando de esto tan importante, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Hablábamos de que son las armas naturales. El enemigo usa todo tipo de cosas. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos envolvernos en esa misma corriente. Y nosotros no podemos ir en el mismo correr del mundo, ni el sistema de valores. Aún nuestra propia naturaleza tiene que ser corregida y confrontada en una vida cotidiana. Amén. Bueno, dejando eso listo, vamos a un poquito, quiero llevarlos al libro de los Efesios, porque ahí encontramos más que nada Pablo dando en el capítulo 6 del libro de los Efesios, él nos da tal vez una pintura más abierta de esto que estamos hablando. Comenzando en el verso 10 en delante, es muy importante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a ver qué está diciendo Pablo. Pablo está haciendo algo muy importante acá. Cuando él está hablando de que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, está hablando que nuestra lucha primeramente no es contra los hermanos. Si usted por ahí de pronto tiene una situación porque alguien lo miró feo o alguien lo miró mal o le dijo algo, tranquilo, contra el hermano no es la lucha. La lucha es contra el enemigo. Lo tremendo es que el enemigo de pronto a veces usa las personas. Y eso es lo tremendo. Entonces, pero no es contra ellos. Cuando alguien por ahí lo trate mal, bendígale. Por eso aprendemos de qué manera Pablo confrontó a los que hablaban mal de él. Él podía comprender y entender de dónde venía realmente la problemática. Y él nunca lo tomó personal. Él simplemente corrigió la problemática.
A veces nosotros se nos olvida que es una realidad eso. Y pensamos, ay, aquel hermano, hombre, que me miró tan feo. Y yo no sé, aquel dijo algo de mí. Y estamos tan preocupados. No, tranquilo. Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y él empieza a hablar de las diferentes cosas. Me encanta algo que usó Pablo. En el término original, cuando él está describiendo contra qué nuestra lucha, principados, él esa palabra que usa el original viene de una palabra griega que significa diseñadores. Así como un costurero diseña vestidos, diseña ropa, es el término que usa para describir a estos huéspedes de maldad. Unos son diseñadores de maldad, es lo que hacen. Entonces, ¿cómo opera esto? Ellos continuamente están observando un pueblo, observando una cultura, observando una familia, y ellos diseñan maldad para cómo destruir ese pueblo, cómo acabar con esa familia. Y ellos lo transmiten de diferentes medios de comunicación, tal vez un televisor, tal vez un radio, y ellos están transmitiendo esos mensajes de maldad. Y sabe, las personas de pronto están entretenidos viendo tanto mensaje, tantas cosas, y queda en su mente y en su corazón y se forma una fortaleza. Y se empieza a adoptar un sistema. Entonces empieza lentamente, si usted se pone cuidadosamente a examinar de qué manera se transmiten todos los mensajes, una telenovela, tal vez un programa, usted va a encontrar una distorsión de cosas. En tal vez la pareja son dos damas. Mire, es sutil, es muy sutil el mensaje. Tal vez el más importante allí es un homosexual. El que dirige el hogar puede ser el hijo, el niño más pequeño. Y todas esas cosas empiezan a ser mandadas como un mensaje a la mente, al corazón, que hace las personas, empieza a tolerar cierta conducta, ciertas cosas, como si fuera algo normal. Entonces, cuando se trata de defender valores y principios, se empieza a comprometer. Y dicen, bueno, pues sabe, de pronto, pues, ¿por qué no hacemos por aquí una boda por ahí de dos hombres? Total, Dios ama a todas las personas, hombre. Y empieza porque hay una fortaleza establecida en la manera que tú piensas y miras la vida. Lo que se llama una cosmovisión, basada en el humanismo, basada en lo que se te ha entregado. Por eso nuestra defensa es el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de ese asunto? ¿Qué nos dice el consejo de Dios? Entonces Pablo empieza a hablar de esa manera. Primeramente él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque él sabe que nuestras fuerzas somos pan comido. ¿Qué podemos hacerle al enemigo en nuestras fuerzas? Nada. Pero si vamos en la fuerza del Señor, bendito sea Dios, que Él nos ha proveído todo lo que necesitamos para que seamos exitosos en esta jornada en que nos ha encomendado Él. Él no nos ha dejado huérfanos ni nos ha dejado solos. Nos ha proveído las herramientas que nosotros necesitamos para pelear esta batalla y terminar la carrera bien. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, que Él es bueno. 5 cosas que Pablo da acá como provisión de Dios para nosotros. Cuando estamos leyendo en el libro de los Efesios, versos 11 y 12, una estrategia para ganar. Una estrategia para ganar. Por eso él dice en el verso 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo.
solamente vestidos de toda la armadura de Dios. Pues que no tengo tiempo para buscarle a Dios en oración, hermano, va a haber problemas. Pues que sabe que yo de pronto voy a hacer por acá algo medio chueco, vas a colocarte en problemas. Ya no estás viviendo una verdad, estás comprometiendo el consejo de Dios. Es tan importante. Está usando un lenguaje romano. Para el romano, colocarse toda la armadura es algo muy importante. Ellos salían a la batalla física y si ellos no traían colocada toda su armadura, podría haber problemas. No traían su casco, un flechero te podía lastimar. Si no se colocaba bien la parte del cuerpo, del entorno del cuerpo, una daga o cualquier cosa, podía tocar un órgano y podía morir. Todo tiene un significado. La espada era necesaria, el escudo para protegerse. Una vez mientras estudiábamos, eso me encantó algo que Benjamín explicó y quedamos, wow, qué interesante, porque así es la fe de cada uno de nosotros. ¿Sabe? El soldado romano se le hacía un escudo de acuerdo a su persona, de acuerdo a su estatura, de acuerdo al peso que tenía. Era un escudo único. No podía usar el escudo del otro hermano porque tal vez era un tamaño diferente. Así nosotros no podemos usar la fe de otros hermanos, tenemos que usar la nuestra, amén. Y vivir una realidad nosotros. No podemos decirle al hermano, pues váyase usted a la oración, ora por mí. No, usted tiene que venir a la oración, amén. Así debe ser, la vida cristiana se debe vivir. Entonces Pablo está usando eso y por eso una estrategia para ganar nos regala el Señor. Conocimiento de la oposición. Él nos enseña en el verso 12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Él nos enseña contra quiénes que tenemos que pelear. Así es que si usted está peleando con la suegra, con el vecino, deje de pelear con ellos y póngase a pelear con el verdadero enemigo. Póngase a orar por el vecino que tal vez toma mucho. Padre, yo bendigo a mi vecino, oro por él. Toca su vida, cámbiala. Tal vez por el compañero que es un mujeriego, Padre, quítale eso de su corazón. Créamelo, hermano, si usted continúa haciendo fiel, orando, perseverando, Dios empieza a usar tu vida de una manera maravillosa. Y por eso es tan importante. Entonces Él nos enseña que contra quién tenemos la oposición. El verso 12, la tercera cosa, los recursos que necesitamos, nos los enseña en el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos han tenido días malos? Hay veces que nos llueve y nos truena y si no nos relampaguea, ¿sí o no? Y a veces tenemos días difíciles. Pues dice que tomemos toda la armadura de Dios, no algunas partes. De pronto a veces el cristiano va solamente con el casco medio cayéndose. ¿Se imagina yo sin pelo y un casco medio cayéndose? No, pues ahí, por favor, hermanos, tenemos que estar bien firmes en las cosas de Dios, bien vestidos, bien ceñidos. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos pueda hacer daño. Ahora déjeme decirle, el enemigo no va a venir, él la está acechando, va a buscar una oportunidad. ¿Dónde golpear? ¿Cuándo golpear? Y cuando él lo hace, va a hacer daño. Entonces, por esa razón, tenemos que estar bien vestidos. Amén. También un plan para saber usarlos está en el verso 14 y al verso 17. Nosotros podemos leer, dice, estar firmes, él nos enseña, ceñidos vuestros lomos, ¿verdad? Con la verdad, no ando echando mentiras. ¿A quién le gustan las mentiras acá? ¿Quién era mentiroso? A ver, levante su mano los que eran mentirosos. Ya no diga más mentiras. Ahora tiene que vivir en verdad. ¿Sabe? Sí, algunos de nosotros éramos tan mentirosos que a veces nos engañábamos hasta nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Dice que ceñidos los lomos con la verdad. Sí, hermanos, son cosas sencillas y prácticas, pero tenemos que vivirlas. Tenemos que a veces que llegaba el vecino, hable a su papá y mandaban al hijo, dígale que no estoy. ¿Qué es eso, hermano? No haga eso. Usted dé la cara.
Tenemos que vivir de verdad. Amén, hablar verdad. Tiene que haber verdad en nosotros. ¿Recuerda lo que dijo Jesús acerca de la mentira? Dijo que el diablo, capítulo 1 de Juan, el diablo era el padre de la mentira. Él la engendró. Dijo, y él es el padre de la mentira. Entonces, cuando nosotros andamos de mentirosos, estamos tomando esa naturaleza de él. Nadie quiere tomar la naturaleza del diablo. Amén. También dice, vestidos con la coraza de justicia. ¿A cuánto le gusta hacer negocios justos? Es muy importante que nosotros estemos haciendo las cosas bien, no haga cosas chuecas. Usted siempre me oye decir, no haga cosas chuecas, haga las cosas bien. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros, así como se coloca el soldado romano, él usaba cuando iba a la guerra, un calzado especial. Llevaba incrustado cierto metal para que cuando él pisara donde había trampas, no lo traspasara su pie, porque ellos había momentos donde estaban en posiciones donde había trampas, donde ellos podían pisar y lo lastimaban. Entonces, así nosotros nos enseña que el estar en la palabra, el estar compartiendo la palabra, el estar hablando de la palabra, comiendo la palabra, es tan importante para nosotros, para protección de nosotros mismos. Amén. También dice que sobre todo tomar el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Esto es muy importante, muy importante. Ahorita que estamos hablando de las fortalezas, esto es muy importante. En nosotros, la guerra se libra en nuestra mente. Lo que hace el enemigo, hablando de los medios de comunicación, él siempre está mandando mensajes, y como dardos a la mente de las personas, él mandando. Entonces, el diablo, si algo tiene, es que él nos examina para conocernos. Él es muy interesante y él hace su trabajo bien. Yo no sé a usted cómo haga su trabajo, el diablo lo hace bien, lo hace buen trabajo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y él está mandando ese tipo de mensajes. Si hay una mente abierta, un corazón abierto, ese mensaje se anida ahí. ¿De dónde usted cree que nacen personas matándose, personas explotando delante de otro grupo de personas? ¿De dónde cree que viene eso? Es el enemigo convenciendo a un corazón, porque ha logrado colocar una fortaleza en su manera de pensar. Y lo baja al corazón y termina haciendo aquello que normalmente nosotros decimos, qué locura es, pero lo termina haciendo. Entonces, tenemos que tomar el escudo de la fe con el cual se pueden apagar los dardos del maligno. Cuando él quiere hablar a tu mente, quiere hablar a tu corazón, tú tienes que caminar en fe, creer lo que Dios ha dicho acerca de ti. Amén. Eso es lo práctico. Cuando usted se sienta que cosas no están yendo en esa dirección, recuérdese quién es Dios y qué ha dicho Dios. Cuando estamos en esa posición, hombre, podemos decir bendito sea Dios. Porque el diablo, lo que él quiere es que nosotros soltemos la dependencia que tenemos de Dios para poder operar en nosotros, para poder él manipular tu vida, tus pensamientos, y terminemos en una conducta que deshonra al Señor. Entonces, por eso encontramos personas que están continuamente vacilando en su manera de pensar. Permiten la fantasía, permiten cosas en su mente, en su corazón, y todos de aquí tenemos compañeros de trabajo, amigos, personas que nomás uno habla un poquito con ellos y te dicen unas cosas que uno dice, hombre, este hombre está entenebrecido en su manera de pensar. Yo tengo algunos compañeros que se la viven en el teléfono viendo cosas indebidas, se la viven hablándole a personas en esos medios de comunicación que hay, como el
Facebook, ¿sabe? Yo ni siquiera uso esas cosas. ¿Sabe por qué he decidido no usarlos? Nunca lo he usado. Para proteger mi corazón. Algunos dicen, ¿usted no tiene Facebook? No, usted es muy anticuado, déjeme así. Yo quiero estar en paz con mi Dios y quiero cuidar mi corazón, porque si no estaría ahí buscando a ver qué encuentro. Dios guarde mi corazón. Entonces, pero también nos da sentido común. Hay personas que dicen, ay hermano, es que ahí estaba enfrente. Me recordaba hablando con un hermano que él decía que él tenía continuamente el deseo de estar viendo películas pornográficas, y él buscaba tiempos y le decía, ¿y cuándo usted hace eso? Oye, cuando se duermen todos ahí. Ok. Después de orar algún tiempo le dije, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Dijo, pues no sé. Le dije, mire, ¿tiene un televisor usted? Sí, ahí tengo un televisor muy grande. Okay. Si le es un estorbo, échelo a la basura. Si usted no tiene el carácter para dejar lo que usted necesita dejar, tire ese televisor a la basura. Se va a acabar el problema. Se enojó conmigo el hombre. Dijo, no, es que es muy caro mi televisor. Bueno, tu alma vale más que ese televisor. Tenga cuidado. Cosas como esas. Los dardos del enemigo. Él viene y él a tu mente. Ahí se libra esa batalla. Entonces, ahí es donde hay las decisiones. ¿A qué directriz vas a dar a tu vida? Una vez que tú estás en el consejo de Dios, lo que hace el consejo de Dios viene a derribar. Mire lo que hace el consejo de Dios. Es algo maravilloso. Cuando estamos en la palabra, estamos meditando. Salmo número 1, bienaventurado el hombre que está meditando en el consejo de Dios, en él de día y de noche. La palabra viene a tu corazón. Una vez que está en tu corazón, lo examina todo. Empieza a ver tus criterios, empieza a evaluar la condición de tus decisiones, empieza a revisarlo todo, empieza a hacer un diagnóstico como el doctor. A ver qué tenemos acá, qué hay acá. ¿Y sabe lo que hace? Toma la basura fuera, y establece la voluntad de Dios y derriba todo argumento. ¿Sabe? Una de las problemáticas de mucha gente está lleno de argumentos. Un argumento es realmente decirle a Dios no, es lo que es. Cuando se levanta en contra del conocimiento de Dios, se opone a la voluntad de Dios. Y Dios no tolera semejantes cosas. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Amén. Entonces Él viene para derribar todos los argumentos. Y por eso Pablo está diciendo, mire, la carne milita de una manera, pero nosotros, aunque estamos en la carne, no andamos o no militamos o no peleamos como pelea la carne, porque se nos han entregado armas muy diferentes, y nuestras armas no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, la palabra de Dios viene, examina el corazón, ve los criterios, observa la conducta y empieza a renovar tu manera de pensar. Empieza a cambiar esa mentalidad de muerte que muchas veces traemos, ¿cierto? Mente de esclavo. Hay personas que tienen una manera de pensar que uno dice, ay Dios mío, ¿de dónde viene esta persona? Que el abuelo hacía esto y practicaba lo otro, y que la tía, y eso ha pasado a lastimarlo. Pero la palabra de Dios es maravillosa. Ella cambia y renueva tu manera de pensar. Y como dice Proverbios, ¿cierto? Cuando cambia tu manera de pensar, cambia también tu manera de vivir. Si tu manera de pensar no cambia, nunca cambiará tu manera de vivir. Amén. Pero bendito el Señor que nos dejó las herramientas que necesitamos. Y sabe, y el enemigo lo sabe muy bien.
Por eso es que la manera que se conduce es de esa manera, logrando colocar en la mente y en el corazón de las personas una fortaleza. Comienza esto desde niño. Usted observe que se les empieza a enseñar a los niños en los días en los que estamos. ¿A dónde va el ataque? El ataque va a su manera de pensar. Empiezan a infiltrarle una filosofía, una manera de ver la vida. Créame lo que le digo, hermano. Hay niños que ahorita no saben ni qué está pasando. Se enfrentan al baño y dicen, pues, ¿qué está pasando aquí? No sabemos ni para dónde le doy. ¿Cierto o no? Porque dice no gender. Antes era muy fácil discernir. Hombres, damas. Usted iba y no había problema. Unos para acá y otros. Ahorita no, ¿para dónde le da? Hasta eso hemos llegado. Isaías dice que hay de aquellos días donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. ¿Cierto? Pues aquí estamos, hermanos, bienvenidos. No hay que ir tan lejos, es la realidad. Uno a veces ve tantas cosas que uno dice es increíble. ¿Y cuál es nuestra defensa? El consejo de Dios. El consejo de Dios. ¿A dónde corremos? Al consejo de Dios. Por esa razón, por esa misma razón, le surgía echar fuera de todo el sistema todo lo que tuviera que ver con el consejo de Dios. Las escuelas, saquen la palabra. No queremos que haya una Biblia en la escuela. ¿Por qué? Porque la Biblia les va a orientar, les va a guiar, les va a corregir, les va a confrontar, les va a llevar a la voluntad de Dios. Las cortes, no queremos el consejo de Dios. ¿Sabía usted que era regla y ley que en las cortes existieran los 10 mandamientos escritos? Eso estaba en las cortes. No queremos esto acá, porque esto es una religiosidad. No es una religiosidad, es la vida para el ser humano, es lo que es. Pero saca eso de la escuela, saca eso de las cortes, saca eso del sistema gubernamental. ¿Sabe qué es lo que queda? Niños matando niños, niños violando niños. Usted lo ve en las noticias cada vez. Esa es la realidad. ¿Dónde comienza todo eso? En una filosofía, en una creencia, en algo que se ha infiltrado. Colosenses, capítulo 2, verso 8. Pablo mismo, él sabiendo de este asunto, hablando de este asunto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabe cuál era el mensaje de Pablo para esta iglesia en Colosa? Tenga mucho cuidado que el diablo no te venda las mentiras. Es lo que hace el enemigo. Si el enemigo te logra vender una mentira y tú la dejas en tu corazón, en tu manera de pensar, empieza una conducta y él te logra engañar. Y ese es el peligro. Y cuando se empieza a tolerar esas cosas, te pueden destruir, te pueden hacer daño. Mire, se tolera ciertas conductas en ciertas personas y ahorita ya no saben qué hacer. ¿Sabía usted que ahorita están exigiendo que si llegan un par de hombres y yo no los caso, tal vez me puedan meter a la cárcel? Ahí está. Pero déjeme decir algo que usted no sabe aún. Se está promoviendo que pueda haber un matrimonio de 3. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Es que esto no tiene final. Esto empieza a degradarse y empieza a ir de mal en peor. Lo que sigue aún es peor. Dice que de pronto
Puede haber dos personas adultas y puede haber un niño también. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Hasta ahí hemos llegado. Y esa es la condición en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque el diablo ha logrado infiltrar en la mente y los corazones de las personas semejantes cosas. Y Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Él no le está hablando a las personas de afuera, él está hablando a la iglesia. Tenga cuidado que no sea engañado. ¿Por qué? Por una filosofía, una creencia, que sus rudimentos o su fundación es el mundo, son los criterios humanos. Nosotros hemos hablado de esto, que en el hombre, en el ser humano, no hay nada bueno, no existe nada bueno, solamente aquello que Dios le coloca y lo que Dios le da. Fuera de ahí es una podredumbre. Donde usted lo mire, en el ángulo que usted lo mire, está viciado, está muerto en sus pecados, en sus delitos. El hombre está perdido totalmente. La palabra correcta para la condición del hombre es esa palabra que nosotros conocemos, ¿cómo se le dice? Antes de que se regenera una persona, ¿cómo se llama? Depravado. Esa es la palabra correcta para la condición del hombre caído. Está depravado. ¿Sabe usted una persona que está depravada lo que hace? Solamente está continuamente yendo en pos de su depravación. Es lo que hace, simplemente, continuamente. No puede controlarlo, no puede hacer nada al respecto. Es lo que es. Entonces, esa es la condición del corazón del ser humano. Por eso, si no interviene Dios en este asunto, se acaba todo. Se acaba todo. Amén. Entonces, el camino a la victoria para nosotros es realmente estar vestidos de toda la armadura de Dios, fortalecidos en Dios, llenándonos de Dios, obedeciéndole al Señor. Esa es la manera que nosotros vamos a encontrar la victoria. De lo contrario, hermano, se pudre todo. Pablo sigue hablando, entonces si regresamos nosotros a Corintios, regréseseme al libro de Corintios. Derribando, entonces dice, mire, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que hace el consejo de Dios. Por eso cuando Pablo habla en Romanos, en el capítulo 12, que dice que nuestra ofrenda cotidiana es nuestra vida entregada en un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y luego enseguida él dice que no nos adaptemos, no nos conformemos a este mundo o al sistema o al valor que tiene este mundo, pero nos renovemos en nuestra manera de pensar, renueva tu entendimiento. Y enseguida dice, para que puedas comprobar la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Lo que está diciendo ahí Pablo es algo muy importante. Lo que lleva a la obediencia, lo que lleva al ser humano realmente a servirle y obedecerle a Dios, no está en su naturaleza. Es solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente de esa manera. No existe otra manera. Se nos acabó el tiempo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Muy bien. Realmente hay mucho que hablar acerca de esto, pero podemos encontrar dos cosas que se oponen totalmente a la voluntad de Dios. Son los argumentos y la altivez del hombre, de su corazón. Ellos se rebelan, se oponen a la voluntad de Dios. Y la manera que nosotros vamos a ir siendo transformados y cambiados de esa manera es cuando perseveramos
perseveramos en un tiempo de oración, perseverando en un tiempo de estar en la palabra. Por eso Pablo, cuando termina acerca de la armadura de Dios, él continúa diciendo, perseverando en todo tiempo, orando por todo tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros no perseveramos en eso, vamos en nuestras fuerzas, vamos en nuestra capacidad, y nadie puede salir exitoso en sus fuerzas o en su capacidad. Va a fallar miserablemente. Ningún ser humano, sin la ayuda de Dios, puede decir que ha terminado la carrera bien. No puede, es imposible. Pero con Dios todo es posible. Y por eso Él ha proveído todas estas cosas. La última cosa es la necesidad y dependencia de orar en todo tiempo, que es lo que encontramos en el verso 18 al 20 del libro de los Efesios capítulo 6. La necesidad. Nosotros tenemos pues que depender de esas cosas. De lo contrario, nosotros vamos a fallar. Entonces Pablo, en todos estos últimos tres capítulos, él presenta su defensa frente a lo que le estaban acusando, pero realmente él da a conocer de qué manera es que nosotros podemos vivir esta vida para honrarle a Dios, para servirle a Dios, de una manera que nosotros debemos conducirnos, porque recuerda que las instrucciones eran para que la iglesia fuera efectiva para representarle al Señor en una cultura que estaba llena de maldad y llena de pecado. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender estas mismas lecciones, así como esta iglesia tuvo que ser procesada, tuvo que ser corregida, tuvo que ser confrontada, nosotros mismos también, porque nosotros mismos vivimos de vivencias y de conductas y de tradiciones y tantas cosas donde tenemos que venir a la luz de la palabra para ser corregidos, para ser confrontados, para ser animados. Así es que siéntase bendecido, hermano, porque al estar estudiando nosotros la palabra empiezan a ocurrir esas cosas y nos enseña Dios a vivir una vida que le termina llevando gloria y honra a su nombre. Amén. Hay mucha tela por delante, mucha necesidad, pero vamos a continuar en otro tiempo. Amén. Yo los quiero animar, colóquese de pie. Entonces aprendimos tres cosas muy importantes. Dice que por eso en el verso 10 y el verso 6 dice, y estando pronto para castigar toda la desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor, es que los argumentos son derribados, las fortalezas son quebrantadas y nosotros empezamos a seguirle al Señor. De lo contrario, nosotros iremos siguiendo lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos. Y sabemos que el hombre en su egoísmo no tiene nada bueno, pero solo aquello que le da el Señor. Mauricio, pase. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Entonces, le quiero solo dejar con esto. La desobediencia a Dios es como una avalancha que permite o viene a su vida para que las fortalezas sean establecidas. Si estamos en desobediencia, es una manera como el diablo empieza a colocar fortalezas en tu mente. Y una vez que están establecidas, tú empiezas a vivir de una manera que no lleva gloria ni honra al Señor. Entonces, lo quiero animar a vivir en la obediencia, a estar en el consejo de Dios, a estar en la palabra de Dios, a estar en tiempos de oración. Únase. Aquí hay muchas cosas ocurriendo. Estudio de varones, estudio de damas, tiempos de oración. No tenemos excusa, pero sí podemos obedecerle al Señor. Bendito Padre, te queremos dar gracias. Tú eres Dios grande y misericordioso. Tanto tenemos que aprender de ti, Señor. Señor, hoy queremos venir ante tu presencia
y colocar todo argumento a tus pies. Permitirle al Espíritu Santo que Él quebrante toda fortaleza en nuestra vida. Señor, que nuestras vidas sean renovadas, nuestros pensamientos y criterios sean cambiados. Te necesitamos. Necesitamos más de ti. Habla un momento con Dios y dile: cámbiame, renueva mi mente, mi corazón. Cielo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Y que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Sí, Señor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Sí, Padre, permítanos permanecer firmes y arraigados. No nos suelte de su mano, Padre. Le necesitamos. Ayúdenos, Señor, a continuar siendo renovados, siendo transformados. Señor, el proyecto es que cada día seamos más como Jesús. Seamos transformados a su imagen. Y solamente es permaneciendo en su palabra, permaneciendo en su presencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Antes que nos despidamos, solo quiero decirles que si alguien necesita oración, queda el altar abierto. Si por alguna situación o algún problema necesita que oremos, no se vaya sin que oremos. Y para los demás, los quiero continuar animando a perseverar, a integrarse en las diferentes actividades. Como les digo, hay estudio de hombres, de damas y las diferentes cosas. Así es que anímense, hermanos.
Padre, gracias por su palabra, gracias por su consejo que nos anima. Ayúdenos a continuar siendo guiados y formados por su Espíritu Santo a medida que estamos siendo corregidos. Bendito Dios, qué bueno es usted. Ayúdenos esta semana a bendecir a alguien, a buscar a alguien para orar por él, tal vez un vecino, tal vez una persona en problemas. Permítanos abrir nuestros labios para bendecir pues las personas a nuestro alrededor. Y gracias por su pueblo, Padre. Bendigo su pueblo. Yo oro que usted les use en gran manera. Permita que sus vidas brillen. Ahora que tan oscuro está en estos días, sean lumbreras en medio de las tinieblas. Y Señor, al que está pasando alguna situación, fortalézcalo. Al que se siente triste, anímelo. Al que está enfermo, sánelo. Padre, se lo pido en el nombre de Jesús. Y le doy gracias porque su mano aún no se ha cortado ni para sanar ni para librar. Y creemos que la obra que usted comenzó la sigue perfeccionando. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Decimos amén, amén y amén. Salúdense unos a los otros y fuerte abrazo. Dígale qué bien se ve ahora. Y los que necesiten oración, con toda confianza. Sí, sígale un momentito.